Ayer trabajamos solamente en proporción directa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la proporción directa, muchachos? Sí. Perfecto. Hoy día es la guía número 4. Guía número 4. Abrirla porque para no dejarla cerrada. Sí. Y también hablamos del teorema fundamental de las proporciones y por supuesto ahora vamos ya directo a proporcionalidad directa. Que es muy distinto a lo que nosotros trabajamos anteriormente, ¿ya? De hecho, la proporción inversa tiene que ver con variables y también tiene una constante, ¿ya? Así que nos vamos a la pizarra de inmediato y comenzamos a trabajar. ¿Ya? Ayer vimos la proporción directa. Que tenía dos variables. Una era la variable X, que correspondía a la variable independiente, y teníamos la variable Y, que correspondía a la variable dependiente. La variable Y depende de X. Siempre depende de X. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Estoy hablando de lo neto neto. En la proporción directa, ¿me siguen o no? ¿Están ahí? No escucho a nadie. Sí, Pip. Ah, ya, menos mal, aparecieron. Ya, en la variable dependiente e independiente, cuando yo hago una tabla, por ejemplo, ayer veíamos el ejemplo de los huevos, hoy día puede ser, no sé, las manzanas, ya. Una manzana vale 40 pesos. Es mentira porque ahora valen como 500, pero para ponerle un ejemplo. Esto tenía una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Una constante de proporcionalidad. ¿Cómo calculábamos esta constante? Fácil, dividíamos la variable dependiente por la variable independiente, es decir, y por x, y nos da una constante. En este caso, es 40 partido en 1. Y 40 partido 1 es 40. Por lo tanto, nuestra constante es 40. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Sí. ¿Qué es lo que dice esto, por ejemplo? Si Sí. yo aquí pongo 2 y 3 y 4, me doy cuenta, por ejemplo, que para poder calcular la constante, de esto, o el valor de i de esto, yo tengo que hacer una multiplicación como una regla de 3, que es multiplicar cruzado. ¿Cierto? Entonces me quedaría i va a ser igual a la multiplicación de 40 por 20 y todo eso partido en 1. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? 40 por 2, perdón. 40 por 2. ¿Cuánto es 40 por 2? 80. Partido en 1. Y esto me da un valor de 80. Entonces aquí yo tengo 80. ¿Voy bien o no? Ya, para corroborar si esto está bien, todos estos tienen que tener una constante de 40. Todos tienen que ser 40. ¿Y cómo calculaba la constante de 40? Dividía. ¡Ale! Ya, dividía aquí, por ejemplo, en este caso, dividía 80 por 2. ¿Y cuánto es la mitad de 80? 40. Está dividido en 2. 40, ¿cierto? Ya, hasta ahí vamos. Sí. Bien, porque se mantiene la constante. Es decir, nuestra constante está bien. Ahora voy a calcular esta de acá.
siempre la voy a calcular con esos tres términos. Entonces, I va a ser igual, en este caso, a 40 multiplicado por 3 partido en 1. ¿Me siguen o no? Esa es la regla de 3. 4 por 3 es 12, le agrego el 0, 1. ¿Cuánto me da entonces? 120. Muy bien, 120, aquí tengo 120. Y ahora calculo la constante para saber si está bien. Sería 120 dividido en 3. ¿Cuánto es 120 dividido en 3? 40. 40. Y usted se preguntará, a lo mejor el profe me está embromando. Bueno, embromando, qué término más antiguo. Se me cayó el carnet. Voy a ir con este, pero este lo voy a hacer con este que está arriba. Es decir, voy a tomar estos términos en concurso para ver si se mantiene la constante. Y va a ser igual a 120 multiplicado en 4, bien digo, dividido en 3. ¿Me siguen o no? Ya. ¿Cuánto es 12 por 4? 48, le agrego el 0, partido en 3. ¿Cuánto será 480 dividido en... Ay, disculpe, parece que la embarré, ¿no? No, está bien, dividido en 3. 1160, profe. 160. 160. Entonces sería 160. Veamos si es cierto. Tengo que calcular la constante. Para calcular la constante, que tiene que ser igual a 40, tengo que dividir 160 en 4. Ese dividido en ese. ¿Cuánto es 160 dividido en 40. 4? 40. Entonces, 40. todas mis constantes están correctas. Ya, eso es parte de la proporción directa. Otra cosa que tenía la proporción directa era que, por ejemplo, si el eje X aumentaba, ¿qué pasaba con el eje Y? También. También aumentaba. Y se acuerdan que de esto hicimos un gráfico. Ayer hicimos gráfico. Hicimos un gráfico en donde nosotros poníamos, por ejemplo, este era el 0, un gráfico de plano cartesiano como un silvestre, y yo ponía 1, 2, 3, 4, y para arriba ponía, no sé, pues de 20 en 20, puede ser 20, ya, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Ya, este es nuestro eje X, o sea, nuestro eje Y, y este es nuestro eje X. Ya, hasta ahí vamos bien. Voy rápido, chiquillos, porque tengo que... Esto es un repaso. El primero, el 1, ¿hasta dónde lo levantaba? Hasta 120. No, pues, ahí están las parejas. Estas son las parejas. 40. 40. Hasta 40. Entonces, levantaba hasta 40. No me va a quedar muy bien porque estoy medio doblado. Ya, voy a hacer para acá. ¿Me escuchan bien ahí? Ya. El 2. ¿Hasta dónde tenía que levantarlo? ¿Hasta dónde 80. levantaba el 2? El 80. Hasta el 80, muy bien. Entonces, hacía una intersección ahí. Perfecto. El 3. ¿Cuál es la pareja del 3? 120. Ya, este rapidito, si usted sabe. Ya. ¿Y el último? 160. 160. Y todo esto, no tengo una regla, escucha. Ya. Todo esto, acuérdense que, ¿qué pasaba con la línea? Tenía que tirar una línea que pasara por todos los puntos, y en este caso también pasa por el 0. Es decir, aquí tengo un gráfico de proporción directa. Por ejemplo,
Si el profesor le dijera, oiga, ¿y cuánto me costará una manzana y media? Lo voy a ver acá en el gráfico. Sería por ahí, ¿cierto? Una manzana y media. Sí, Una manzana y media. Set, Levanto hasta la manzana y media. Y grafico para el lado. ¿Cuánto vale la manzana y media? 60. 160. 60. ¿Se fija? Ya. Si yo quisiera saber el valor de 3 manzanas y media, voy aquí, 3 manzanas y media, levanto, y luego es el lado. ¿Cuánto valen 3 manzanas y media? 140. Muy bien. Eso que acabamos de hacer se llama interpolar. Interpolar es buscar un resultado dentro de un gráfico que no aparece en la tabla, porque no está aquí en la tabla. Pero sí es una información que yo puedo buscar y encontrar dentro del gráfico. Interpolar, así se llama. ¿Ya? Muy bien. Esto fue lo que vimos en la clase de ayer. En la clase de hoy quedamos de ver la proporción Inversa o indirecta. inversa o indirecta. Pero más se llama inversa. Ya. A ver, chiquillos. Aquí no es que los quiera pillar, pero aquí los quiero ver. El nombre me dice más menos. El nombre me dice más menos. ¿Qué es lo que el nombre me dice más o menos qué es lo que va a pasar con las variables? ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar con las variables? Si la proporción es inversa. ¿Nadie? Bien. Pongo el siguiente ejemplo. En una construcción, siempre pongo la misma cuestión. Ya voy a poner otra. Voy a poner... ya. Un auto se demora 1 hora en recorrer 60 kilómetros. ¿Qué tendrá que pasar para que este auto se demore menos? Aumentar la velocidad. Muy bien. Escúchame bien, escúchame una cosa. 1 hora corresponde a 60 minutos. Yo quiero que este auto se demore la mitad del tiempo en recorrer los 60 kilómetros. ¿Cuánto es la mitad de 30 minutos? O sea, de 60 minutos. 30. 30 minutos. 30 minutos. ¿Qué tendría que pasar con la velocidad? Se tendría que reducir O sea, duplicar Duplicar la velocidad. ¿A qué velocidad tendría que ir? a 120. 120 kilómetros por hora. Ya, si ya estuviera requete contra loco. Él quiere llegar lo más pronto posible. ¿A qué velocidad se habrá ido si se demoró 15 minutos? a 180. A A 200 120. por. Aquí tenemos 200. nuestro interrogante. Momento. Aquí tenemos nuestro interrogante. No vamos a decir nada. Atención. Esto que está acá es mi variable X. ¿Por qué? ¿Depende de algo? ¿De qué Sí, depende?
De la velocidad. Depende de la velocidad. Entonces, ¿el tiempo es la variable dependiente o la variable independiente? Si tú me dices que el tiempo depende de la velocidad, ¿es independiente o dependiente? Dependiente. Por lo tanto, aquí tengo la variable independiente, es decir, I. ¿Me lo entiendo, no? Ya. Entonces, la variable independiente va a ser la velocidad. Es decir, a mayor velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye. Mira, ¿qué dice aquí? Inversa. Vamos, chiquillos, participen. ¿Qué pasa con esta variable? Espérenme, profe, que estoy pensando. Ya, ¿qué pasa con esta variable? ¿Va aumentando o disminuyendo? Aumentando. No. Aumenta. ¿Y esta variable? Disminuye. 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 Esta es la dependiente y esta es la independiente. Ya. X. Esta disminuye. Ya. Y en otro caso, si fuéramos para arriba, si esta disminuyera, si esta disminuye, ¿qué ocurre con esta? ¿Qué ocurre? Aumenta. Aumenta. Entonces, la proporción inversa es aquella en donde las variables van inversa o indirectamente proporcionales, es decir, van a la inversa. Si primero tengo 60 kilómetros por hora, me voy a demorar 60 minutos. Pero si aumento la velocidad, me voy a demorar menos tiempo. Y si aumento más velocidad, me voy a demorar menos de menos. Vamos a la tabla. Aunque usted no lo crea, este ejemplo de acá también tiene constante de proporcionalidad y lo vamos a sacar ahora. Atención. Atención. Por ejemplo, X, la variable X, que es mi variable independiente, correspondería, ya no la, bueno, la vamos a llamar velocidad. Velocidad. La variable Y, que es nuestra variable dependiente, la vamos a llamar tiempo. ¿En qué unidad? En minutos, está malo. Velocidad, variable independiente X. Tiempo, variable independiente Y. Y tengo la constante proporcional. En la variable, o sea, en la constante en la proporción inversa tiene otro cálculo, se calcula de otra forma. Después se lo voy a enseñar. Pero, por ejemplo, en este caso, la velocidad es de 60 kilómetros por hora y el tiempo son de 60 minutos. Luego me dice que se demora 30 minutos. O sea, 30 minutos. Por lo tanto, tiene que ir al doble velocidad, 120 kilómetros por hora. Y luego tenemos a qué velocidad iba, si iban 15 minutos. Se demora 15 minutos, esto no lo sabemos. Y si se demoró 45 minutos, por ejemplo, o 20 minutos, no lo sé, ¿cómo lo calculo? Voy a la constante proporcional.
La constante en la proporción inversa es la siguiente fórmula. X multiplicado por Y igual constante. Esa es la constante. Esa es la fórmula. Entonces, para poder calcular acá, para saber cuál es la constante, yo tengo que calcular, por ejemplo, en este caso, el valor de X, que sería 60, por el valor de Y, que sería 60, y eso me va a dar la constante. 6 por 6, ¿cuánto es? 36. 36. Y 0 se le agregan al final. Entonces, ¿cuál sería la constante? 3600. Vamos a comprobar si esta que está acá es lo mismo que la constante. Entonces pongo 120 multiplicado por 30. 12 multiplicado por 3, ¿cuánto es? 36. 36. Tengo un 0 y tengo 2 0. Por lo tanto, mi constante está correcta. ¿Cómo saber si aquí, cómo saber la velocidad de acá considerando los datos? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿qué se le ocurre? No sé. ¿No saben? Tampoco sé. No, Pero piénselo primero. ¿Cómo lo podría calcular? Hicimos dos cálculos. Calculamos esta multiplicación. ¿Qué podría hacer? Podría trabajar con regla de 3, por ejemplo. Sí. Aquí tenemos muchas formas de calcularlo. La más acertada, como dice el compañero, ¿podría ser regla de 3? Sí, puede ser regla de 3. ¿Pero con qué? ¿Me servirá con los números que están arriba? Piense. ¿Sí? ¿Cómo calcular? Mira, yo ya sé que es 120. ¿Qué pasa si yo le saco el 120 aquí y te preguntara cuál es el valor de X para que 30 se convierta en 3600? Ecuación. Ecuación. Dividir. Excelente. Mire, dividir. ¿Pero qué voy a dividir? Voy a dividir la constante por el valor que me falta, que puede ser, en este caso, X o Y. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, ¿cuál me falta? X. Por lo tanto, voy a dividir por Y. 3600 partido en 15. ¿Cuánto es 3600 partido en 15? No tengo mi calculadora. Digámoslo. Aquí lo veo. 36 dividido en 15, 2. 2 por 15 es 30. Y 30 menos 30, o sea, 36 menos 30, 6. Bajo la cifra siguiente, 0. El 15 en el 60, 4.
4 por 15, 60. Y 60 menos 60, nada. Me quedó un 0. Y ese 0 inmediatamente pasa acá. ¿Cuál es el valor entonces de esto? 240. ¿A qué velocidad iba? A 240. Exacto. 240. Ya. Vamos al de abajo. Vamos al de abajo. Dice que se demoró 45 minutos en llegar. Ah, ¿cuánto es 240 por 15? Multiplíquelo usted, por favor, y me da el dato. ¿Cuánto es 240 por 15? Ya, pues ocupe la calculadora, pues hijo, si aquí estamos rápido. 3600. 3060. No, 3600. 3600, perfecto. Ya. Muy bien. Ahora, ese 3600, esa constante, ¿por cuál tengo que dividirlo acá? Aquí también tengo la misma duda. Por 45. Por 45. Divídame en su celular 3600 en 45, por favor. 80, profe. ¿Cuánto? 80. 80. ¿Y cuánto es 80 por 45? 3600. Perfecto. Ya. Atento a lo último. ¿Qué hubiera pasado si él iba a 100 kilómetros por hora? No sé. Porque me falta ese. ¿Cómo calculo este de acá? Profe, sirve dividir 3600 dividido en 100 ¿Ya? y ahí saliera el, el tiempo, creo. ¿Cuánto me queda? 36. 36. ¿Cuántos minutos se demoró si viajó a 100 kilómetros por hora? 36 36. minutos. 36 minutos. Exacto. Veamos acá. ¿Cuánto es 100 por 36? 3600. 3600. Atentos. Esto después usted la nota en su cuaderno cuando vea el video. Vamos a tomar esta tabla y la vamos a graficar. ¿Qué pasó, Teodoro? Te abro la puerta. Ya, espérame un chiquitito para que no nos esté molestando este perro. Ya, espérate. Después te mojo por acá. Es un perro ladrón. Le gusta ladrar. Ya, vamos. Vamos a hacer el gráfico, po. Graficamos igual que como graficamos lo otro. Tenemos un eje que es X y tenemos un eje que es Y. Hasta ahí vamos bien. Aquí tengo 0 y voy a graficar. ¿Cuál es mi eje X? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar Y. ¿Cuál es mi eje Y? La velocidad. Y voy a graficar 0 y voy a graficar
la velocidad. Y acá, ¿qué es lo que era? Tiempo. ¿En qué? ¿En qué unidad? ¿En qué unidad está el tiempo, chiquillo? Ya pues, En I. ¿en qué se demoró? ¿En horas? ¿En segundos? ¿En qué se demoró? Minutos. Minutos. Ya, pues chiquillos, despierten. Minutos. Ya, voy a graficar la X. Ah, mira, puedo graficarla de 30 en 30. O quizás de 20 en 20. Ya, de 20 en 20. 20. Tiene que quedar igual, ¿eh? 40. Usted después lo hace en su cuadernito que le quede bonito. 60. 80. 100. 120. 140. 160. 200. Me faltó espacio. Sigo. 160, 180, 200, 220, 240, que es el más alto, perfecto. Ya, y los minutos, los voy a graficar. Mira, ahí tengo un 36, puede ser de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, no sé. Bueno, ya voy de 5 en 5. 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35, 40, 45, 50, me faltó espacio para arriba también, 55 y 60. ¿Ya? Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Voy a unir punto por punto lo que me sale aquí. Ya. Voy a unir primero los 60 minutos con... Voy a poner un punto imaginario. Muy bien, ahí tengo mi primer punto. ¿Cuál sería mi segundo par ordenado? ¿Cuál es el segundo par? 120 y 30. 120 y 30. Perfecto. El siguiente, ¿cuál es? 240 y 15. ¿Se parece al otro gráfico? No. No. Vamos con esto. ¿80 y? 45. Ya, aquí me quiero detener. Todavía no voy a hacer esto. ¿Cómo quedaron los puntos? ¿Parece una proporción directa? No. 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 ¿Cierto que no? Aquí yo voy a unir voy a unir estos puntos. Fíjese cómo lo va a unir el profesor Marco. Esa línea que acaba de ser el profesor Marco se llama hipérbola. Parece que con V. Me equivoqué en la matemática.
No, está bien. Se llama hipérbola. Si yo miro la hipérbola que acabo de hacer, esto no pasó tanto por el... a ver. Ya, por ahí. Y yo levanto de inmediato los 100 que me salen aquí, fíjese bien lo que va a pasar. ¿Qué ocurrió? De hecho, aquí me choqué un poquito. Me quedó entre medio del 40, entre medio del 35 y del 40. ¿Y cuál es el par ordenado de 100 kilómetros por hora? 36 minutos. ¿Se fija? Entonces, ahora yo puedo calcular, por ejemplo, si anduvo a 140 kilómetros por hora, ¿cuánto se demoró aproximadamente? Voy a 140. Aproximadamente se demoró 25 minutos. Veamos, pues, porque puede que el profe Marco se equivoque. ¿Cuánto será 25 multiplicado por 40? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? A mí me dio mi Calculen. 25, perdón. Sí, 25 multiplicado por 40. son 1000. 1000. Puede dar 1000. A ver, veamos. En algunos equivocamos. 140. Ah, que estoy hablando de los pares ordenados. Estoy equivocado. 3600 divídelo en 40. ¿Cuánto te da? Deberá darme 25. O menos, o más, pelito menos. Ahí sí, disculpe. 90. 90. Chuta, algo pasó aquí entonces. Algo hizo mal. Porque estoy hablando de hipérbola. Si va a 25 kilómetros no se puede demorar. Ah, sí. Si va a 140 tiene que demorarse menos. A ver. ¿Qué hice mal aquí? Ah, que son pajarones. 140. Ya. Disculpen, chiquillos. ¿Cuánto es 140? O sea, 3600 dividido en 140. Ahí sí. 25. ¿Se fija? Y esta información me la entregó la hipérbola. ¿Se fija? Entonces mi par ordenado sería que a 140 kilómetros por hora se va a demorar 25 minutos. Siendo X y este Y. Busquemos otro. Para ver si nos da justito. A ver. ¿Cuál les gustaría ver? Estoy viendo en el gráfico, ¿eh? Estoy interpolando en el gráfico. ¿Cuál más les gustaría ver? ¿Cuántos minutos? ¿O cuánto tiempo? O sea, ¿qué velocidad? A 5. ¿Ah? A 5 kilómetros. A 5 kilómetros por hora. Ya, veamos. No, pero es que aquí ya extrapolo, me voy muy lejos. Tiene que ser aquí, en estos valores de aquí. No sé, estoy hablando entre el 240 y del 60 para abajo. A ver, no. Claro, del 60 hasta el 220. Ahí puede ser. Porque si no, tengo que extender el gráfico para arriba. 150. Ya, 150. La mitad, ahí. Ahí tengo 150. Subo. Quedó ahí. Ahora voy para el lado. Aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Si va a 150 kilómetros por hora. 3600 dividido en 150.
Yo creo que deben ser unos 22 kilómetros por hora, aprox. ¿Cuánto es 3.600 dividido en 150? 23, 23, 24. 24. Son datos que me entrega el gráfico. Aquí yo tengo alguna discordancia porque mi gráfico está hecho a pulso, está hecho a mano, pero puedo llegar a un aproximado, ¿te diste cuenta? Si este gráfico estuviera hecho en un papel milimetrado como corresponde, no tendríamos este problema. Podríamos ubicar, no sé, los 160 kilómetros por hora, los 180, los 190 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Sin ninguna dificultad. ¿Ya? Esto también usted lo va a copiar. Escúcheme bien la tarea que va a hacer. Escúchame bien la tarea que va a hacer. Mientras le dejo eso ahí para que lo copie. Nosotros tenemos una guía. ¿A dónde está la cuestión? Ahí está. Ya. Tenemos una guía. Aquí está. Donde está toda la materia que nosotros vimos en nuestros 2 días. Usted va a desarrollar este cuadro, por ejemplo. Le voy a dar los primeros datos para que no quede tan tirado, ¿ya? Por ejemplo, dice, completa la tabla si se sabe que un automóvil gasta 5 litros de benzina por cada 100 kilómetros. ¿Esa proporción es directa o inversa? Estoy preguntando. Inversa. ¿Ah? Yo creo que es inversa, profe. Inversa. Entonces tú dices que si aumenta la cantidad de litros, va a recorrer menos kilómetros. Es lógica. Si le echo más benzina, si le echo 10 litros, voy a recorrer 50 kilómetros, no 100. Es directa. Es directa. Porque si aumento la cantidad de litros, viajo más kilómetros. Estamos claros. Entonces, eso tienen que aprender a leerlo, ya, vamos. Por ejemplo, aquí dice que X, son los litros de benzina. Y aquí, la distancia recorrida. Entonces voy a completar esta tabla aquí. Ahí sería multiplicado por 100. La distancia recorrida sería 100. 1 por 100 es 100. Y el par ordenado sería 1,100. ¿Ya? Si el par ordenado es 5 y 100, ¿cuáles serán los datos? 5 y 100. Ahí tengo los pares ordenados. Pregunta. ¿Cuál será la multiplicación para que 5 me dé 100? Vamos, 20. ¿Ah? 20. Entonces sería aquí 20 por 5. Ahí está. Acá abajo, para que la distancia sea 140. Este está difícil, ¿eh? Pero es proporción directa, acuérdense. Tendríamos que calcular la constante. Sería I. Ah, no, aquí hay algo malo.
Calculemos la constante. ¿Cuál sería la constante aquí en este caso? 80 dividido en 4, ¿cuál sería la constante? Ya. Los 100 kilómetros los divido en 5. ¿Cuánto es 100 dividido en 5? 20. Ya. Entonces, ahí tenemos 20. Y 20 sería nuestra constante. Ahora sí, chiquillos. Si 20 es nuestra constante, para saber el valor de I, tengo que saber el valor de nuestra constante, de K, que es la constante. Y en este caso es 20. Entonces todos serían 20 multiplicado por la cantidad de benzina, 1 litro. ¿Cuántos kilómetros recorrería un auto con un litro de benzina? 20. 20 kilómetros, ahí sí. Y aquí entonces sería, el par ordenado sería 1 es a 20. Ya, ahora sí. Ya, aquí si este es 140, ¿por qué número multipliqué el 20? Para que me diera 140. 7. 7. Por lo tanto, ¿cuánta benzina tenía para recorrer 140? 7. 7 litros. ¿Cuáles serían los pares ordenados entonces? Mírelo arriba. 7,140. 7,140. Ya. Hagamos el que está más abajo. Tengo la cantidad de litros, entonces sería 20 por 9. 9. Igual 180. perfecto. Pares ordenado. 9,180. Muy bien. Ya sí. El de abajo lo hacen ustedes. Tienen dos pares ordenados. Tienen el 12. Sería el 12, ya hagámoslo al tiro. Y aquí tenemos 240. Es fácil ese. ¿Cuál sería la multiplicación? 12 por 20. O sea, 20 por 12 o 20. 12 por 20. 20 por 12. Perfecto. Y ahí completamos la tabla. Ya. Usted después la hace en su casita. Aquí, mire, represente gráficamente cada tabla y luego indica las magnitudes. Aquí está la tabla, usted hace un gráfico. Proporción directa o inversa aquí. Directa. Directa. Y acá, También directa. también es directa. Y aquí, También. también es directa. Entonces ahí usted tiene que identificar. Luego tenemos si estas proporciones son inversas o son directas, de acuerdo a lo que diga. ¿Ya? Eso es fácil porque si se fija aquí, la X aumenta y la Y Disminuye. Profe, proporción directa o inversa. 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 Ya, usted me va a desarrollar toda la guía completita y la vamos a comentar la próxima clase. ¿Ya? Se la voy a dejar en Classroom junto con las clases de ayer y de hoy. ¿Ya?
para que la pueda realizar. ¿Va a Profe, tener- no ¿Quién me habla? graba porque de mí se me salía y casi no entendí. Bueno, después va a poder ver el video y ahí va a entender todo. ¿Ya? Chiquillos, entonces, quedamos de acuerdo en que les voy a dejar en Classroom la tarea con la guía completa y también les voy a dejar las dos clases, la de ayer y la de hoy día. ¿Ya? Van a tener hasta el próximo miércoles para realizar la guía. ¿Ya? Les dejo un abrazo, que tengan un lindo día. Hasta luego, tía María Paz. Ahí estamos, seguimos al habla. Y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, que tengan un buen fin de semana. Chao, Chao. profe.